Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios, el Gran Espíritu, en quien efectivamente y en realidad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es el poder que compenetra y sustenta todo el universo con su vida. El próximo reino superior, el sexto, es el de los espíritus virginales. Esas chispas de la llama divina tienen aquí su ser, antes de que comiencen su larga peregrinación a través de los 5 mundos más densos con el propósito de desarrollar las posibilidades latentes en poderes dinámicos. Los 5 mundos constituyen el campo de evolución humana, siendo los 3 inferiores o más densos la escena de la presente fase de desarrollo. En estado de vigilia, esos vehículos están todos juntos. Se interpenetran unos a otros, así como se interpenetran la sangre, la linfa y los otros jugos del cuerpo. En esta forma el ego puede actuar en el mundo físico. Nosotros mismos, como egos, funcionamos directamente en la sutil sustancia de la región del pensamiento abstracto, que hemos especializado dentro de la periferia de nuestra aura individual. De allí obtenemos las impresiones que nos produce el mundo externo sobre el cuerpo vital a través de los sentidos, junto con los sentimientos y emociones generados por ellas en el cuerpo de deseos y reflejadas en la mente. El espíritu que trabaja a través de la mente tiene acceso instantáneo al archivo de la memoria consciente y puede resucitar en cualquier tiempo cualquiera de las imágenes que allí se encuentran y vigorizarlas con nueva fuerza espiritual y proyectarlas sobre el cuerpo de deseos, compeliéndolo a la acción. La memoria involuntaria o mente subconsciente se forma de otra manera, estando fuera de nuestro dominio actualmente. Así como el éter lleva a la placa sensible de la cámara oscura una impresión fidelísima del paisaje, hasta en sus menores detalles, sin tener en cuenta si el fotógrafo los ha observado o no, así también el éter contenido en el aire que inspiramos lleva consigo una pintura fiel y detallada de todo nuestro alrededor, y no solamente de las cosas materiales, sino también de las condiciones que existen en cada momento en nuestra aura. El más fugaz sentimiento, pensamiento y emoción se transmite a los pulmones, donde se inyecta en la sangre. Por sus actividades durante las horas de vigilia, el cuerpo de deseos y la mente están constantemente destruyendo el vehículo denso. Cada pensamiento, cada movimiento destruye tejidos. Por otro lado, el cuerpo vital se dedica de lleno a restaurar la armonía y reconstruir lo que los otros vehículos están destruyendo. El sueño, sin embargo,
no es en manera alguna un estado inactivo, como se supone generalmente. Si así fuera, no habría diferencia en el cuerpo al despertar por la mañana. Su fatiga sería igualmente grande. Por el contrario, el sueño es un período de intensa actividad, y cuanto más intensa es esta, tanto más grande es su valor. El mundo del deseo es un océano de sabiduría y de armonía. A ese mundo lleva el ego, la mente y el cuerpo de deseos cuando los vehículos inferiores quedan dormidos. Hay una esencia en el mundo del deseo correspondiente al fluido vital que compenetra el cuerpo denso por medio del cuerpo vital. Los vehículos superiores, por decirlo así, se sumergen en ese elixir de vida. Cuando se han fortalecido, comienzan a trabajar sobre el cuerpo vital que han dejado con el cuerpo denso dormido. Entonces el cuerpo vital empieza a especializar la energía solar de nuevo, reconstruyendo el cuerpo denso y empleando particularmente el éter químico como medio en ese proceso de restauración. El simple descanso no es nada comparado con el sueño. Únicamente cuando los vehículos superiores están en el mundo del deseo es cuando se produce una suspensión total del desgaste. Durante la vida, el triple espíritu, el ego, trabaja sobre y en el cuerpo triple, al que está conectado por la mente. Este trabajo trae al alma triple a ser o existir. El alma es el producto espiritualizado del cuerpo. Así como el alimento apropiado nutre al cuerpo en sentido material, así también la actividad del espíritu en el cuerpo denso, que se manifiesta como rectitud, estimula el crecimiento del alma consciente. El alma triple, a su vez, aumenta la conciencia del triple espíritu. El alma emocional, que es el extracto del cuerpo de deseos, aumenta la eficiencia del espíritu humano, que es la contraparte espiritual del cuerpo de deseos. El alma intelectual aumenta el poder del espíritu de vida, porque el alma intelectual se extrae del cuerpo vital, que es la contraparte material del espíritu de vida. El alma consciente aumenta la conciencia del espíritu divino, porque aquella es el extracto del cuerpo denso, y este último es la contraparte del espíritu divino. En esa forma construye y siembra el hombre hasta el momento en que la muerte llega. Cuando llega ese momento, los vehículos se separan. Como su vida en el mundo físico ha terminado por ahora, ya no es necesario para el hombre el retener su cuerpo denso. El cuerpo vital, que como ya explicamos pertenece al mundo físico, se retira por la cabeza, dejando al cuerpo denso inanimado. El resultado de las experiencias pasadas en el cuerpo denso durante la vida que acaba de terminar se ha impreso sobre ese átomo especial. A la muerte, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de otra vida física. Por lo tanto, se le llama el átomo simiente. Al ocurrir la muerte, dicho átomo simiente sube al cerebro por medio del nervio neumogástrico, abandonando el cuerpo denso, junto con los vehículos superiores, por medio de la comisura de los huesos parietal y occipital.
Cuando los vehículos superiores han dejado el cuerpo denso, permanecen todavía conectados con él por medio de una serie de cordón o hilo, vibrante, plateado, muy parecido a dos números 6 unidos y puestos al revés, el uno en posición vertical y el otro horizontal, conectado ambos por las extremidades de sus horquillas. Debe tenerse mucho cuidado, sin embargo, de no quemar o embalsamar el cuerpo hasta que hayan pasado 3 días, por lo menos. La cremación debe ser abolida especialmente en los 3 primeros días después de la muerte. Cuando el cordón plateado se rompe en el corazón y el hombre se ha liberado de su cuerpo denso, llega el momento de la mayor importancia para el ego, y nunca se repetirá suficientemente a las personas de la familia de un agonizante que es un crimen contra el alma del que se va el entregarse a manifestaciones y lamentaciones de dolor, porque precisamente entonces aquella alma está enfrente a un asunto de suprema importancia y la mayor parte del valor de su vida pasada depende de la atención que pueda prestar en ese acto. Cuando el hombre está libre del cuerpo denso, que fue el más pesado obstáculo para su poder espiritual, parecido a los guantes gruesos en la mano del músico de nuestro ejemplo anterior, su poder espiritual vuelve a él de nuevo, en cierto grado, y puede leer las imágenes en el polo negativo del éter reflector de su cuerpo vital, que es el asiento de la memoria subconsciente. El hombre permanece como espectador ante ese panorama de su vida pasada. Ve las cosas conforme pasan y se van imprimiendo en sus vehículos superiores. Este panorama dura desde unas cuantas horas hasta varios días. Cuando la resistencia del cuerpo vital ha llegado a su límite, se paraliza en la forma descrita cuando consideramos el fenómeno del sueño. Durante la vida física, cuando el ego gobierna sus vehículos, esta paralización termina a las horas de vigilia. Después de la muerte, esa paralización del cuerpo vital termina el panorama y fuerza al hombre a entrar en el mundo del deseo. Al entrar el hombre en el mundo del deseo, lleva consigo los átomos simiente de los cuerpos vital y denso, además del cuerpo de deseos y la mente. Si el difunto pudiera dejar tras sí todos sus deseos, se desprendería muy pronto del cuerpo de deseos. Al perder su cuerpo físico, no por eso han alterado sus deseos, y en realidad muy a menudo sus deseos son aumentados por un anhelo intensísimo de volver, y esto obra sujetándolos más al mundo del deseo en una forma poco agradable, aunque desgraciadamente no lo comprendan así. Por otra parte, las personas viejas y decrépitas y todos los que han sido debilitados por una larga enfermedad y están cansados en la vida, pasan por él rápidamente. El suicida, que trató de huir de la vida, únicamente encuentra que está más vivo que nunca y en el más lastimoso estado.
Puede observar a aquellos a quienes ha perjudicado, quizás por su acto, y lo que es peor de todo, es que tiene un inexplicable sentido de vacuidad, de estar ahuecado o vacío. Mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en su cuerpo de deseos. Y como el progreso del individuo requiere que éste pase por las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora. El avaro que ama su oro en la vida terrestre lo sigue amando igual después de la muerte. Probablemente irá y rondará su caja de caudales y observará sus queridos tesoros y sus sacos de dinero. Pero sus herederos aparecerán, quizás, y con expansiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero que son vistos y oídos por este último. Sufrirá intensamente. Sus sufrimientos serán tanto más terribles porque no son completamente mentales. Esta es la ley que está señalada por la guadaña de la gran segadora, la muerte. La ley dice: aquello que el hombre siembre, eso mismo recogerá. Esta es la ley de la causa y efecto que regula todas las cosas, restableciendo el equilibrio, aun donde el menor acto haya producido una perturbación, desequilibrio que todos los actos producen. El resultado puede manifestarse inmediatamente o puede ser demorado durante años o vidas enteras, pero algún día, en alguna parte, se hará la justa y equivalente retribución. En el mundo del deseo, esta ley obra purificando o purgando al hombre de sus deseos inferiores, corrigiendo las debilidades y vicios que obstaculizan su progreso, haciéndolo sufrir de la manera más adaptada a ese propósito. En el mundo del deseo se vive 3 veces más rápidamente que en el mundo físico. Debe recordarse que conforme el hombre deja el cuerpo denso al morir, su vida pasada se despliega ante él en imágenes, pero entonces no siente nada por ellas. Mas durante su vida en el mundo del deseo, estas imágenes de vida se despliegan hacia atrás, como antes, pero ahora tiene el hombre todos los sentimientos que le es posible tener conforme las escenas van pasando una por una ante él. La distancia está casi suprimida en el mundo del deseo. Cuando un hombre muere, le parece que surge en su cuerpo vital, que crece inmensamente hasta adquirir proporciones colosales. Este sentimiento es debido no a que el cuerpo crezca realmente, sino a que las facultades perceptivas reciben tantas impresiones de tantas fuentes que parece que todas están a mano. Y lo mismo sucede con el cuerpo de deseos. Al hombre le parece que está presente ante todos aquellos con los cuales sus relaciones en la tierra fueron de manera tal que necesitan corrección. El estudiante comprenderá ahora la importancia del panorama de la vida pasada durante la existencia purgatorial, en la que este panorama se realiza en sentimientos definidos. Si se le dejara tranquilo, sin perturbarlo al morir, la impresión de aquel se realizará en toda su plenitud,
clara y profundamente en el cuerpo de deseos. El espíritu que ha grabado en su cuerpo de deseos un recuerdo claro y profundo comprenderá los errores de su vida pasada mucho más clara y definidamente que si las imágenes fuesen borrosas, debido a que la atención individual ha sido distraída por los lamentos y sufrimientos de los que lo rodeaban. El objeto del purgatorio es el de borrar los malos hábitos haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Por este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente. La tendencia a repetir el mal de sus vidas pasadas subsiste, porque debemos aprender a obrar con rectitud, conscientemente y por propia voluntad. Tratando de corregir los errores y las malas obras, acortaremos materialmente y quizás hasta suprimiremos la necesidad del purgatorio. Es quizás la enseñanza más importante de esta obra. El purgatorio ocupa las 3 regiones inferiores del mundo del deseo. El primer cielo está en las 3 regiones superiores. La región central es una especie de territorio neutral o limítrofe, ni cielo, ni infierno. En esta región encontramos personas rectas y honestas que no injuriaron a nadie, pero que estaban tan sumergidas en los negocios que nada pensaron sobre la vida superior. Tales personas se encuentran realmente en un estado lastimoso. Están más allá de todo socorro y de toda ayuda y sufren mucho más que cualquier otro. Además, tienen muy poca vida en el mundo celeste. Los hermanos mayores se han visto seriamente obligados a intervenir en el destino del mundo occidental durante la última centuria, y si no hubiera sido por su ayuda benefactora, hubiéramos tenido un cataclismo social, comparado con el cual la Revolución Francesa hubiera sido un juego infantil. Cuando la existencia en el purgatorio ha terminado, el espíritu se eleva hasta el primer cielo, que está situado en las 3 regiones más elevadas del mundo del deseo. Aquí, nuevamente el panorama del pasado se desarrolla hacia atrás, pero en este caso las buenas obras de la vida son las bases del sentimiento. El primer cielo es un lugar de alegría sin mezcla alguna de amargura. Es un lugar de reposo, y cuanto más dura ha sido la vida, tanto más intenso será el descanso de que se gozará. Hay una clase que lleva especialmente una vida hermosísima.
Cuando un niño muere antes del nacimiento de su cuerpo de deseos, lo que tiene lugar alrededor de los 14 años, no va más allá del primer cielo, porque no es responsable de sus actos. Para tales niños, el primer cielo es una sala de espera donde permanecen desde 1 hasta 20 años, hasta que se presenta una nueva oportunidad para renacer. A los niños se les agrupa en clases, de acuerdo con sus respectivos temperamentos, pero sin tener en cuenta para nada su edad. En el mundo del deseo es muy fácil dar lecciones objetivas de la influencia del bien y del mal, de la conducta y de la felicidad. Este cielo es también un lugar de progreso para todos los que han sido estudiosos, artistas o altruistas. El filósofo y el estudiante tienen acceso instantáneo a todas las librerías del mundo. El pintor observa con inefable delicia los colores siempre cambiantes. Muy pronto aprende que su pensamiento forma y moldea esos colores a voluntad. Sus creaciones viven y brillan con una vida imposible de comprender para los que trabajan con los pesados y densos materiales terrestres. Pero el mundo del pensamiento, donde están los cielos segundo y tercero, es la esfera del sonido. Con el tiempo se llega a un punto en el que el resultado del dolor y sufrimiento del purgatorio, junto con el goce extraído de las buenas acciones de la vida pasada, se ha grabado en el átomo simiente del cuerpo de deseos. Todo esto constituye lo que llamamos conciencia. El segundo cielo. Por último, el hombre, el ego, el triple espíritu, penetra en el segundo cielo. Está envuelto en su cuerpo mental, que contiene los 3 átomos simientes, la quinta esencia de los 3 vehículos abandonados. Podemos fácilmente comprender que debe haber un intervalo de inconsciencia parecida al sueño y después el hombre despierta en el mundo del deseo. No sin cierta frecuencia ocurre que tales personas permanecen durante largo tiempo inseguras de lo que les está ocurriendo. No comprenden que han muerto. No sucede así, sin embargo, cuando el cambio se hace del primer cielo, que está en el mundo del deseo, al segundo cielo, que está en la región del pensamiento concreto. Entonces el hombre abandona su cuerpo de deseos. Está perfectamente consciente. Pasa a una gran paz. El gran silencio. Entonces viene el despertar. El espíritu está ahora en su patria hogar, el cielo. Aquí el primer despertar trae al espíritu el sonido de la música de las esferas. El poder de vibración rítmica es bien conocido de todos los que hayan dedicado al asunto el más ligero estudio. Por ejemplo, se ordena a los soldados que rompan el compás de marcha cuando cruzan un puente porque de otra manera su paso rítmico podría destruir la construcción más fuerte. Los relatos de la Biblia sobre el efecto del sonido de las trompetas alrededor de los muros de la ciudad de Jericó no es una cosa sin sentido para el ocultista.
Cuando se habla de que este es el mundo del sonido, no debe creerse por ello que no hay color. Muchos saben que hay una relación muy íntima entre el color y el sonido y que cuando se toca cierta nota aparece simultáneamente el color correspondiente. Por lo tanto, se dice que este es especialmente el mundo del sonido, y este sonido es el que construye todas las formas del mundo físico. El trabajo que realiza el hombre en el mundo celeste es múltiple. No es una existencia inactiva, soñadora o ilusoria la que lleva, sino que, por el contrario, es de la más intensa e importante actividad preparándose para la próxima vida. Aquí se absorbe la quinta esencia de los tres cuerpos en el triple espíritu. El segundo cielo es el verdadero hogar del hombre, el ego, el pensador. Aquí permanece durante siglos enteros, asimilando el fruto de su última vida terrestre y preparando las condiciones terrestres más apropiadas para su próximo paso de progreso. Allí estaremos en el futuro. La vida en el segundo cielo es una vida extraordinariamente activa, variada en numerosos sentidos. El ego asimila los frutos de su última vida terrestre y prepara el ambiente que lo rodeará en una nueva existencia física. Por lo tanto, todos los habitantes del mundo celeste trabajan sobre los modelos de la Tierra, los que se encuentran en la región del pensamiento concreto. Son ellos los que alteran las formas físicas de la Tierra y producen los cambios graduales que varían su aspecto. El clima, la flora y la fauna son alterados por el hombre bajo la dirección de elevados seres que se describirán más tarde. Así que el mundo es exactamente lo que nosotros mismos, individual y colectivamente, le hemos hecho, y será lo que lo hagamos. La obra del hombre en el mundo celeste no está confinada únicamente a la alteración de la superficie de la Tierra, que será el campo de acción de sus futuras luchas para dominar el mundo físico. Está también ocupado muy activamente en aprender a construir un cuerpo que sea un medio mejor de expresión. El hombre es dirigido en su trabajo por instructores de las más elevadas jerarquías creadoras, los que le ayudan a construir sus vehículos antes de que alcance la conciencia de sí mismo, de la misma manera que él construye actualmente sus vehículos durante el sueño. El matemático tiene que tratar sobre el espacio, y la facultad para la percepción de este espacio está relacionada con el delicado ajuste de los tres canales semicirculares que están situados dentro del oído. La habilidad musical depende también del mismo factor, pero además de la necesidad del debido ajuste de dichos canales semicirculares, el músico precisa que las fibras de cortis sean extremadamente delicadas. El instrumento por el cual siente el hombre la música es el más perfecto sentido del cuerpo humano. El ojo no es, en manera alguna, verdadero, pero el oído es perfecto en el sentido de cualquier sonido que oye lo oye sin deformarlo, mientras que el ojo tergiversa muy a menudo lo que ve. Es una ley de la naturaleza el que nadie pueda habitar un cuerpo más eficiente que el que sea capaz de construir. Se aprende primeramente a construir en cierto grado el cuerpo, y después se aprende a vivir en él. De esta manera se descubren los defectos y se le enseña a corregirlos.
Todos los hombres trabajan inconscientemente en la construcción de sus cuerpos durante la vida antenatal hasta llegar el momento en el que la quinta esencia de sus cuerpos anteriores, esencia que han conservado, debe ser edificada o encarnada. Vemos, pues, que el hombre aprende a construir sus vehículos en el mundo celeste, y a usarlos en el mundo físico. El tercer cielo. Habiendo asimilado todos los frutos de su vida pasada y alterado la apariencia de la tierra de tal manera que pueda proporcionarle el alrededor ambiente requerido para su próximo paso hacia la perfección, habiendo también aprendido por el trabajo en los cuerpos de otros, a construir un cuerpo apropiado a través del cual pueda manifestarse en el mundo físico, y habiendo, por último, disuelto la mente en la esencia que construye el triple espíritu, el espíritu puro individual asciende a la más elevada región del mundo del pensamiento, el tercer cielo. Aquí, por medio de la armonía inefable de este mundo superior, se fortalece para su próxima inmersión en la materia. Después de algún tiempo, viene el deseo de nuevas experiencias y la contemplación de un nuevo nacimiento. Esto evoca una serie de cuadros ante la visión del espíritu, un panorama de la vida nueva que nos espera. Los cuadros del panorama de su próxima vida, de la que acabamos de hablar, empiezan en el nacimiento y terminan en el sepulcro. El propósito de la vida no es la felicidad, sino la experiencia. La tristeza y el dolor son nuestros maestros más benévolos, mientras que las alegrías de la vida no son sino cosas fugaces. La experiencia es el conocimiento de las causas que producen los actos. Este es el objeto de la vida, junto con el desarrollo de la voluntad, que es la fuerza con la que aplicamos el resultado de la experiencia. El hombre también está en la escuela de la experiencia, y debe volver a ella muchas veces antes de que pueda esperar el dominar todo el conocimiento del mundo de los sentidos. Preparativos para el renacimiento. Antes de sumergirse en la materia, el triple espíritu está desnudo, teniendo solamente las fuerzas de los 4 átomos simiente, que son el núcleo del triple cuerpo y de la mente. Este empieza entonces a atraer hacia sí materiales de la más elevada subdivisión de la región del pensamiento concreto. El material elegido por el triple espíritu se agrupa en forma de una gran campana, abierta en su base y con el átomo simiente en la cúspide. Entonces se hace aún más pesado y se sumerge más profundamente hasta que ha pasado a través de las 4 subdivisiones de la región del pensamiento concreto, y entonces se completa la forma de la nueva mente del hombre. Se despierta el átomo simiente del cuerpo de deseos. Sitúas en la cúspide de la campana, por dentro, y los materiales de la 7ª región del mundo del deseo se agrupan en torno suyo hasta que se sumerge en la 6ª región, adquiriendo allí materiales, y este proceso continúa hasta que alcanza la 1ª región del mundo del deseo. El átomo simiente del cuerpo vital se pone entonces en actividad, pero aquí el proceso de formación no es tan sencillo como en el caso de la mente y del cuerpo de deseos,
porque debe recordarse que esos vehículos están comparativamente inorganizados, mientras que el cuerpo vital y el denso están más organizados y son muy complicados. El cuerpo vital es construido por los habitantes del mundo celeste y por los espíritus elementales, de tal manera que forme un tipo especial de cerebro. Existe una gran tendencia a pensar que todo lo que ahora existe es el resultado de algo que existió previamente, pero si fuera este el caso no habría margen para esfuerzos nuevos y originales que evocaran nuevas causas. Esa es la base real de la evolución, la única cosa que le da significado y la que la convierte en algo más que un simple desdoblamiento o desarrollo de cualidades latentes. Epigénesis. El libre albedrío que supone la libertad de inaugurar algo completamente nuevo, y no una simple elección entre dos cursos de acción. Este es el importante factor que solo puede explicar el sistema al que pertenecemos de manera satisfactoria. Respecto a nuestro pasado estamos desamparados en gran extensión, pero en cuanto a los actos futuros tenemos pleno dominio, salvo en lo que nos hayamos limitado por nuestras acciones anteriores. Que el hombre se liberta de todos los poderes que encadenan al mundo cuando adquiere el dominio de sí mismo. El cuerpo vital, habiendo sido modelado por los señores del destino, proporcionará la forma del cuerpo denso órgano por órgano. Este patrón o molde es colocado entonces en la matriz de la futura madre. También debe haber un átomo simiente para el cuerpo denso, para que actúe como determinador de la cantidad y calidad de la materia con la que se forma el cuerpo físico. Cuando la impregnación del óvulo ha tenido lugar, el cuerpo de deseos de la madre trabaja sobre él durante un periodo de 18 a 21 días, permaneciendo el ego fuera, en su cuerpo de deseos y concha mental. Nacimiento del cuerpo denso. Los vehículos del recién nacido no se hacen activos inmediatamente. El cuerpo denso está completamente desamparado durante largo tiempo después del nacimiento. Y razonando por analogía, podemos ver fácilmente que lo mismo debe suceder con los vehículos superiores. En esta diapositiva tratamos de representar con este arco que rodea al niño en los cuerpos vital y de deseos macrocósmicos que sirven como matriz para la formación de lo que será en un futuro los cuerpos individuales de esta naturaleza, o sea, cuando el niño obtenga el control sobre sus vehículos individualizados, que aún no tiene. De 0 a 7 años el niño está totalmente gobernado por los cuerpos vitales y de deseos macrocósmicos y el mental también, aunque no aparece aquí, pero están formándose dentro de esa matriz para en un futuro poder ser individualizados. Aquí vemos ya al niño con 7 años y comienza el nacimiento o control de su cuerpo vital individual. Se llama nacimiento porque ya se individualiza, pero no es que no tuviera antes, sino que ahora su espíritu tiene control sobre ese vehículo que ya ha madurado lo suficiente como para que él lo pueda controlar y aún así todavía se está mejorando y desarrollando más. Ahora tenemos el niño ya ha alcanzado los 14 años y tiene el nacimiento del cuerpo de deseos. De la misma manera que nació el cuerpo vital, aquí el cuerpo de deseos, el espíritu de él empieza a controlarlo como un vehículo independiente.
Por último, tenemos que ya llegó a los 21 años y con ello pues ha nacido el último de los vehículos, el cuerpo mental o la mente. En el periodo que sigue inmediatamente al nacimiento, los diferentes vehículos se interpenetran unos a otros, así como en nuestra ilustración anterior, la arena compenetraba a la esponja y el agua a ambas. Pero aun cuando todos ellos estén presentes igual que en la edad adulta, están meramente presentes. Ninguna de sus facultades positivas es activa. El cuerpo vital no puede utilizar las fuerzas que operan a lo largo del polo positivo del éter químico, ya que es muy fina o delicada durante la infancia, y es debida al cuerpo vital macrocósmico, cuyos éteres actúan como matriz para el cuerpo vital del niño hasta el 7º año, durante cuyo periodo va gradualmente madurando. La facultad de propagarse que obra sobre el polo positivo del éter de vida está también latente. La calefacción del cuerpo producida por el polo positivo del éter luminoso y la circulación de la sangre son debidas al cuerpo vital macrocósmico. El niño posee también mente, pero es casi por completo incapaz de actividad mental individual. Todas las cualidades negativas son activas en el recién nacido, pero antes de que pueda usar sus diferentes vehículos, deben madurar sus cualidades positivas. Desde el principio hasta el 7º año, el cuerpo vital va creciendo y madurando lentamente dentro de la matriz del cuerpo vital macrocósmico. Nacimiento del cuerpo vital. Mientras el cuerpo vital macrocósmico guía el crecimiento del cuerpo del niño, lo protege de los peligros que posteriormente lo acecharán cuando el ignorante cuerpo vital individual haga su obra solo. Durante ese intervalo, el cuerpo de deseos macrocósmico desempeña la función de matriz para el cuerpo de deseos individual. Si el cuerpo vital continuara en libertad, sin restricción, como sucede en el vegetal, el hombre alcanzaría un tamaño enorme. Nacimiento del cuerpo de deseos. El cuerpo vital de la planta va formando hoja tras hoja, creciendo el tronco cada vez más. Si no fuera por el cuerpo de deseos macrocósmico, continuaría así indefinidamente. La fuerza que ya no se necesita para el crecimiento es entonces utilizable con otros propósitos para construir la flor y formar la simiente. De parecida manera, el cuerpo vital humano, cuando comienza a obrar libremente después del 7º año, hace crecer el cuerpo rápidamente, pero a los 14 años nace el cuerpo de deseos individual. Entonces, puede trabajar libremente en el cuerpo denso. El crecimiento excesivo es gobernado entonces y la fuerza utilizada anteriormente con aquel objeto se puede utilizar para la propagación, para que la planta humana pueda florecer y producir frutos.
De ahí que el nacimiento del cuerpo de deseos personal marque el período de la pubertad. Desde entonces comienza a sentirse la atracción por el sexo opuesto, atracción que obra especialmente desenfrenada y activa en el tercer período septenario de la vida, desde los 14 hasta los 21 años, debido a que la mente refrenadora no ha nacido aún. Nacimiento de la mente. Después de los 14 años, la mente empieza a ser nutrida por la mente macrocósmica, desarrollando sus posibilidades latentes y haciéndola capaz de generar pensamientos originales. Solamente a los 21 años es cuando el ego toma posesión de su vehículo completo. Esto lo efectúa por medio del calor de su sangre y desarrollando sangre individual. La sangre, el vehículo del ego. Desde la infancia hasta los 14 años, la médula de los huesos no forma todos los corpúsculos sanguíneos. La mayoría de ellos los suministra la glándula timus. La glándula timus contiene, por así decirlo, cierta existencia de corpúsculos proporcionados por los padres y por consiguiente el niño que toma la sangre de esa fuente no comprende su individualidad. Debe recordarse que la asimilación y el crecimiento dependen de las fuerzas que obran sobre el polo positivo del éter químico cuando ya está formado y maduro. Únicamente el éter químico es el que está completamente maduro en ese entonces, debiendo las otras partes madurar más. A los 14 años, el éter de vida del cuerpo vital, que es el que efectúa la propagación, madura por completo. Esta fuerza sexual se almacena en la sangre durante el tercer período de 7 años, y entonces es cuando el éter luminoso, que es el productor de la sangre caliente, se desarrolla y gobierna el corazón. Como prueba de que el ego no puede obrar en el cuerpo cuando la sangre está demasiado caliente o demasiado fría, llamamos la atención al bien conocido hecho de que el calor excesivo produce somnolencia, y si pasa de cierto límite, arroja al ego fuera de su cuerpo, quedándose éste dormido e inconsciente. El frío excesivo tiene también la misma tendencia. Únicamente cuando la sangre tiene la temperatura normal, puede emplearla el ego como vehículo de conciencia. La persona sanguínea, cuando la sangre no es demasiado caliente, es activa mental y corporalmente, mientras que la persona anémica es displicente. Cuando una comida copiosa o pesada centraliza la actividad del ego en los órganos digestivos, el hombre no puede pensar, está soñoliento. Los antiguos escandinavos y escoceses reconocían que el ego estaba en la sangre. Ningún extranjero podía asociarse con ellos hasta que había mezclado su sangre con la de ellos, haciéndose así uno de los suyos.
El calor apropiado para la expresión real del ego no está presente hasta que la mente ha nacido de la mente concreta macrocósmica, cuando el individuo tiene unos 21 años. La ley lo reconoce así también desde el momento en que fija la mayoría de edad como mínimo a los 21 años. Muy bien, amigos. Hasta aquí la presentación de hoy. Ha estado un poquito larga, pero bueno, es el resumen de todas las presentaciones que correspondían al capítulo tercero. Y la ventaja de esto es que quien no pudo asistir a alguno de los capítulos anteriores, pues por lo menos tiene una versión resumida de lo que se habló en esas presentaciones. No tengo nada que compartir porque ya se compartió todo en las presentaciones individuales y como esto es el resumen, pues no hay una especial nota para recordar porque ya está puesta en las anteriores. Así que están abiertos los micrófonos para las preguntas, sugerencias, aportes. Adelante, Miriam. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Te felicito por tu presentación porque te mejoras día a día. Y, y yo me quedé pensando en algo fundamental de toda esta presentación que constituye el purgatorio. Y nosotros cuántas herramientas tenemos para reducir nuestra estadía en el purgatorio, ¿no es cierto? Eh, con los ejercicios que nos brinda la fraternidad. Y cuán difícil, porque la verdad lo digo porque a mí me resulta muy difícil la retrospección, porque siempre me quedo dormida y no sé cómo hacer para no dormirme. Sinceramente, yo sé que es muy importante la retrospección y a veces me pasa que durante el día, si cometo un error, yo sé que no es lo mismo, pero a veces me pasa que como que hago esa retrospección, entre comillas, en el día y digo, no, esto no lo tengo que hacer más, esto, y me arrepiento por eso. Pero ¿hay algún método para no quedarse dormido? Porque la verdad que yo me quedo dormida. A veces hago tantas cosas en el día. Hago tantas cosas en el día y estoy tan agotada cuando llega al final del día que hago un esfuerzo muy grande y la verdad que me duermo. Yo sé que es muy importante porque acá como se planteó, nuestra estadía en el purgatorio, por supuesto, se reduce. Nadie puede escapar de esto porque a veces se nos escapan, valga la redundancia, un montón de cosas, de detalles que por ahí nosotros creemos que obramos bien y no, por ahí tenemos incorporado en nuestro ser muchos errores o muchas cualidades que tenemos que erradicar. Nadie es perfecto, por eso estamos transitando esta vida. Eh, pero bueno, eso es lo que quería decir. Y hay un montón de cosas, la verdad que está muy bueno para tenerlo en cuenta todo este resumen porque, ¿cómo puedo explicar? Nos refuerza todo lo aprendido en las clases anteriores y como bien dijiste, para aquel que no pudo asistir a alguna clase, viene muy bien esto. Así que muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Miriam. Sí, ahí Max Heindel habla con respecto a la retrospección.
esto que la persona, o sea, para ir entrenándose, ¿no? En ese sentido, si en estos momentos la persona se queda dormida y demás, lo puede hacer sentado en la cama. O sea, hacer la retrospección sentada en la cama e inmediatamente pues acostarse a dormir, ¿no? Porque es más difícil que una persona sentada pues se quede dormida, ¿no? No está tan realmente cómoda, vamos a decir, como para quedarse dormida, se puede caer hacia adelante, lo que sea. Entonces, por lo menos la persona se mantiene un poquito en alerta y hace su retrospección sentada en la cama y de inmediatamente cuando termina, pues entonces se acuesta y ya. Y eso, el entrenamiento de eso va aumentando en eficiencia y llega un momento en que ya lo puede hacer acostada porque lo hace con mayor certeza, mayor rapidez, mayor precisión y entonces lo puede hacer en el tiempo que antes de quedarse dormida y sí lo puede hacer. Pero Mann dice, o sea, recomienda, ¿no? Que bueno, ya si la persona en ese momento todavía no está lista y que se queda dormida, pues lo puede hacer sentada en la cama y así de esa manera pues va Ajá. entrenando, ¿ves? Sí. Bien, y una última cosa antes que ahí levantaron la mano. Entonces, yo esto lo comparo como cuando uno hace el aseo de la limpieza de la casa. Si uno lo hace periódicamente, le va a resultar fácil, pero si, digamos, lo hace de vez en cuando tenga que limpiar, le va a costar más todavía. En la retrospección me refiero, ¿no? La comparación con la retrospección. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, claro. Mientras más se haga, más uno aumenta en calidad y en eficiencia del proceso. O sea, el proceso se hace más eficiente porque uno está entrenado, entonces ya sabe el camino que va a seguir inmediatamente y demás, ¿no? Y bueno, ya cuando la persona está suficientemente entrenada, pues lo hace de continuo, sin problema ninguno. Después se queda dormida y ya terminó o sea, cumplió con el proceso. Así. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. Carlos, adelante. Carlos Guerrero, tienes el micrófono apagado. Ya, buenas noches. Buenas Excelente este noches. resumen. Em, Quería hacer una pregunta sobre el cuerpo vital. Cuando se forma el cuerpo vital, intervienen los espíritus de la naturaleza. Eh, ¿Estos espíritus de la naturaleza a qué evolución pertenecen? ¿A los ángeles? Y otra pregunta, cuando ya uno ha nacido, cuando ya uno ya es adolescente, adulto, la circulación de la sangre, la digestión y los órganos del cuerpo humano también son debido a elementales, pero estos ya no son los espíritus de la naturaleza, creo. Y estos espíritus son un poco más, mm, es como esclavos, ¿no? Porque simplemente hacen lo que tienen que hacer. No sé qué conciencia tendrán, pero ¿a qué evolución pertenecen también estos elementales? Esas dos preguntas. Gracias. Sí, 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 gracias, Carlos. Bueno, Max Handel no habla de a qué evolución pertenecen los elementales, solo los menciona y menciona los cuatro tipos de elementales que hay ahora aquí en nuestra evolución, en el mundo físico, ¿no? Pero él no menciona de qué evolución, o sea, cuál es el proceso por el cual ellos llegaron aquí. Sí están ahí y efectivamente, como tú dices, los ángeles, o sea, los seres que ayudan a nuestra evolución, y nosotros mismos, cuando estamos en el segundo cielo, que estamos preparando los arquetipos y demás, pues también usamos esos elementales. O sea, los elementales sabemos que son los gnomos, los silfos o sílfides, las salamandras y las ondinas, ¿no? Que son los nombres que llevan los elementales de los cuatro elementos. Pero no hay una referencia mejor para decir a qué evolución pertenece. No son de la evolución de los ángeles, no tiene nada que ver con eso, no son realmente de nuestra evolución, o sea, no son espíritus virginales que vinieron con nosotros y cayeron en un estado de rezagamiento, no, no se trata de eso. No, no son ese tipo de seres, ¿no? Sí dice Magender que en un futuro eventualmente ellos van a llegar a ser humanos.
O sea, que ellos están también progresando, ¿no? Pero esto no se habla directamente de a qué evolución pertenece. Y la otra pregunta tuya era con respecto a la formación de la sangre de ya cuando la persona es mayor, ¿no? O sea, ya cuando a partir de que ya tiene los 14 años, los 21. Esa era la otra pregunta tuya, ¿no? Bueno, eso es cuando ya maduran los éteres que corresponden a esas funciones, ¿no? Como en el caso del éter luminoso y el éter, bueno, el éter químico, a los 7 años, el que ya maduró para poder ser individualizado es el éter químico, o sea, el polo negativo del éter químico, ¿no? Y después pues, ya, según va creciendo la persona, pues van madurando los éteres de la matriz del macrocósmico, del éter macrocósmico, van madurando y van desarrollándose hasta que ya llega a los 21 años y tiene ya los éteres formados, ¿no? Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Vamos a darle la palabra a Marco para que amplíe sobre el asunto. Tienes el micrófono apagado, Marco. Como dice Armando, gente no habla de eso, pero podemos por referencia, ¿no? Aplicando la lógica, darle un poquito de explicación a estos elementales. Dice McHenry que los malos pensamientos de los humanos generan criaturas en el mundo físico. Yo pienso que los pensamientos de los ángeles, porque recuerden que los elementales son de la parte etérea y los especialistas en la parte etérea son los ángeles. Por lo tanto, estos elementales son creaciones de los ángeles que vienen desde el periodo lunar, que es cuando el mundo más denso era etéreo, y estas creaciones pues están subyugadas precisamente a los ángeles, y esto hace que sean los colaboradores. Inclusive los ángeles del destino trabajan con todas estas entidades etéricas en el desarrollo, ayudando al desarrollo de la humanidad. Los gnomos, ustedes saben que trabajan en los minerales, en las plantas, etcétera, son elemento tierra. Las ondinas trabajan en las aguas, fundamentalmente. Los silfos en los aires y las salamandras en el fuego. Entonces, el hombre necesita estos 4 elementos, y esto me atrevo yo a afirmar que son creaciones angelicales, ya que ellos son los especialistas del mundo etérico. Sí, claro, tiene mucho sentido que sean creaciones de los mismos pensamientos, de las actividades de los ángeles, aunque no son de la oleada de vida. Ellos no pertenecen a la oleada de vida angélica. A ninguna. A ninguna, a ninguna, a ninguna, exacto, exacto. Y otra cosa, en cuanto a los éteres, cuando se maduran y no se maduran, las personas dicen, bueno, si el cuerpo etérico nace a los 7 años, entonces, ¿cómo puede asimilar y excretar el niño, no? Y eso lo hace él de una forma inconsciente. Como se dijo en la conferencia, el éter planetario es el que toma posesión del vehículo del niño. O sea, el cuerpo vital del niño está compuesto de éter planetario, individualizado hasta cierto punto, pero el espíritu no tiene control sobre él, porque no ha madurado lo suficiente para adquirir ese dominio. Una vez que cumple los 7 años, ya sí eso está bajo su dominio, el éter químico. El éter químico nada más, sí. Nada más, nada más. Después el éter de vida, que está asociado a la pubertad, al desarrollo, es a los 14 años. Él tiene éter de vida, no quiere decir que no tenga éter de vida, pero no está bajo el control del espíritu. Es un éter planetario. Él no tiene total control sobre ese éter. Lo va adquiriendo de los 7 a los 14, el éter de vida. Y así cada 7 años va adquiriendo el control sobre cada éter. Pero no quiere decir que no, él tiene cuerpo etérico desde que nace. Lo que está bajo el control del espíritu en cada ciclo de 7. Y a los 14 años ya la glándula timo se atrofió y él empieza a producir su propia sangre, y por eso el éter luminoso también comienza a tener
presencia, ¿no? O sea, ya empieza a controlar eso porque ya empieza la individualidad. Antes de eso, en la glándula timo, con los corpúsculos proveídos por los padres, pues entonces fabricaban la mayor parte de la sangre del niño, por eso el niño no se siente una entidad individual, no entiende lo que es el yo. Y ya después, cuando la glándula timo se atrofia, que empieza a producir su propia sangre, pues ya entonces empieza la individualidad del yo personal, yo esto, yo lo otro, y siente que es un individuo separado de sus padres, ¿no? En ese sentido. Susana, adelante. Tienes Sí, ahora disculpa, sí. sí. No, es que esto siempre tiene su problema. Armando, bueno, primero, por supuesto, darte las gracias, como siempre, por tu maravillosa presentación, siempre. Y bueno, lo otro decirle a Miriam, que ya se lo escribí, pero bueno, es decirle que yo al principio, y todavía me hace falta, todavía lo hago, yo compré una silla, la puse al lado de la cama y fue como ahí me fui acomodando y fui haciendo por repetición, ¿no? Acostumbrando a hacer la retrospección. Porque siempre me quedaba dormida, no había forma de que yo pudiera terminar una retrospección y de esa manera, pues he conseguido, ¿no? Ya dominar un poco esa parte. Y bueno, y una preguntita que quería hacer específicamente a Marco. Armando, si no te pones bravo. Pero para nada, sí. Bueno, sí, preguntarle que sí, hasta qué punto el niño antes de los 7 años no domina ese tipo de funciones excretoras, como dice él, hasta qué punto puede él no dominar eso. No, eso es lo que se plantea. Lo que se plantea es que él no tiene dominio total, fíjate, no hasta los 7 años, él va madurando poco a poco. Cuando el niño es un bebé, él hace caca en cualquier momento, no avisa, no dice, pero a medida que él va creciendo, este éter va madurando y va tomando posesión el espíritu de parte. No quiere decir que hay que esperar hasta los 7 para que se madure. De 0 a 7, él va adquiriendo ese dominio, ese control. Y entonces ya después, cuando tiene 3 años, mami, caca, y entonces va al baño y así va teniendo ya ese dominio. No es que sea hasta los 7, no. Ok, entonces cualquier irregularidad en ese proceso en los niños no es culpa de ellos, es culpa de... Bueno, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Al planeta? Sí. ¿Sí? Sí, claro. El niño cuando es pequeño, él toma alimentos, ¿no? Toma alimentos, pero el espíritu no es el que tiene control de eso. Y entonces el niño en cualquier momento hay que cambiarle el pañal, porque no tiene ese dominio, no es consciente, es que no es consciente de eso, no tiene nada. Y entonces él come y defeca y es una cosa normal. Es un proceso que el espíritu no es el que tiene control. Eso se va adquiriendo poco, desde los 0 empieza. No quiere decir que hasta los 7 años está descontrolado eso, no. Él va adquiriendo poquito a poco. Hay niños más prematuros que tienen ya ese dominio y esa cosa y ya piden cosas y dicen, tengo deseo de ir al baño y todas esas cosas. Inclusive hay niños que tienen problemas y se hacen caca y se hacen pipi en la cama por las noches, porque no hay ese control todavía, ese dominio del espíritu. Gracias. Sí, también bueno, aquí en la presentación lo dice, ¿no? O sea, es él el que lo dice en el Cosmos, que el cuerpo macrocósmico, el cuerpo vital planetario, protege mejor al niño de las funciones que luego va a tener cuando ya sea individualizado,
que, o sea, no va a estar, incluso como está controlado por el espíritu del niño, no tiene la sabiduría. Y miren qué interesante cómo Mangel habla del cuerpo planetario, el cuerpo vital planetario, con sabiduría, que protege al niño mejor que cuando él ya empieza a individualizar su cuerpo vital a partir de los 7 años, que es el éter químico el que se desarrolla, o sea, el que él puede controlar a los 7 años como su espíritu, y después los otros siguen desarrollándose, ¿no? Hasta los 14, los 21 y demás. Pero dice McKenna que está más protegido el niño en esa época que cuando tiene el control de su cuerpo vital él solo, porque incluso gracias al nacimiento del cuerpo de deseo es que frena el crecimiento desmesurado que pudiera tener un ser humano si nada más se deja al cuerpo vital solito actuar. Empieza a crecer y no tiene para cuándo parar, ¿no? Y gracias a que nace el cuerpo de deseo en la etapa de la pubertad, el cuerpo de deseo empieza a frenar el desarrollo ese desmesurado del cuerpo vital y lo pone bajo control. Lo mismo sucede cuando nace la mente, pone freno al cuerpo de deseo. O sea que uno al otro se van como limitando, ayudando a que el desarrollo no sea desmedido, desmesurado y sin control. Adelante, Carlos. Espérate un momentico, Carlos, espera un momentico. Estamos acostumbrados a ver el mundo etérico como una cosa muerta, de éter, y no es así. El planeta que está en la región química está vivo. El planeta quita a todos los hombres, quita a todos los animales, quita a todas las plantas, y hay erupciones y hay cosas dentro porque el planeta está vivo y tiene un espíritu que aunque se crean que se va, que él se va y viene y cuando él se va se queda solo, no es así, no funciona así. El planeta Tierra es un ente vivo que está dando vueltas en el espacio, pero tiene vida, quitándonos a nosotros, porque nosotros somos, o sea, somos gente, pero diferenciados del planeta. Después, cuando nos morimos, pasamos a ser parte de él, pero el planeta tiene vida y el mundo etérico tiene vida también. Inclusive, la parte etérica es la contraparte del espíritu de vida, que es el vehículo del Cristo, el vehículo inferior del Cristo. O sea, él lo vitaliza y eso se mantiene durante todo el año vivo, tiene inteligencia. O sea, no vean eso como que es éter, que es como si fuera agua, no sé, y ya. El mar, por ejemplo, el océano está vivo, el océano tiene movimiento y tiene energía y tiene una serie de cosas que no es un vaso de agua así quieto, que no, el agua tiene vida, inclusive tiene electrones dando vueltas ahí adentro, tiene vibraciones. Y por eso es que el éter planetario puede hacerse cargo de los niños hasta que no tengan el control bajo el espíritu. Están bajo el espíritu planetario. Gracias, Marco. Adelante, Carlos. Bueno, buenas noches y felicidades, como siempre, por esa exposición tan maravillosa. Aunque es resumen, pero vale, como quieran. Tengo una pregunta perdón, un tanto curiosa o enredada, o a lo mejor no sé. Nosotros, los egos que habitamos en la Tierra hoy, nos manejamos con vehículos. Ahora, fuera de ahí, yo veo que todo el planeta, todos los países, yéndonos ya al punto físico, la gente maneja un vehículo, sea bicicleta, sea motor, sea avión, sea carro, camión, o sea, toda una gama. Yo me pregunto, quizás sea un absurdo, vuelvo a decir, pero eso es parte de la experiencia que tenemos que recoger ahora a través de este materialismo, de todos estos vehículos físicos que utilizamos para el día a día.
Pues sí, Carlos, el problema es que nosotros estamos aquí para adquirir y recolectar experiencias y desarrollar el mundo físico. Nuestra misión principal, precisamente como nos tocó vivir en el nadir de la materialidad y no en el mundo etérico como les tocó a los ángeles o en el mundo del deseo como le tocó a los arcángeles cuando fueron humanos. A nosotros cuando adquirimos el estado de conciencia humano, ya estábamos en el mundo material, o sea, nos tocó dentro de lo que es el mundo material. Nuestro objetivo precisamente es dominar el mundo material para hacernos expertos en el mundo físico, o sea, el mundo de la materia densa. Nosotros, cuando terminemos nuestro ciclo evolutivo, vamos a ser los más grandes expertos en materia física que hay. Cuando se nombre o se hable o se necesite un experto, van a tener que llamarnos a nosotros, que vamos a hacer una jerarquía creadora, por supuesto. Nosotros somos la jerarquía creadora de Piscis, pero vamos a ser especialistas precisamente en materia densa, o sea, en mundo material. Y por lo tanto hay que desarrollarlo de esa manera, o sea, la tecnología, todos los avances, el estudio de la medicina, todas esas cosas, pues son parte de las experiencias que tenemos que adquirir. Cómo los ángeles obtuvieron la sabiduría como un don. Por su ayuda y por su trabajo que hicieron, la obtuvieron como un don. Nosotros la estamos obteniendo por nosotros mismos. O sea, la estamos buscando, provocando, investigando y averiguando. Esa es la sabiduría que estamos adquiriendo. Llegará un momento en que, como es posible razonar, cualquier persona se daría cuenta de esto, ¿no? Que todo el mundo no puede saberlo todo, porque si tú eres arquitecto y yo soy músico, en algún momento tú tienes que saber algo de música y yo de arquitectura, pero ¿cuántas otras profesiones y conocimientos hay? Ingeniería, medicina, geología, de todo, hay tantas cosas. Llega un momento en que cuando ya nos reunimos finalmente con el ser divino en un periodo de, vamos a decir, de absorción, de caos, ¿no? Pues entonces todo eso se comparte con todas las personas. O sea, nadie se va a quedar con el conocimiento que el otro, nadie va a perder el conocimiento que el otro obtuvo bajo sus vidas de experiencia. O sea, es muy justo esa medida porque al final todas las personas van a saber lo que todas las personas individualmente han adquirido como sabiduría y eso va a ser la sabiduría de toda esa oleada de vida, ¿no? Así es como explican que va a funcionar. O sea que todas esas cosas que vemos hoy en día, materiales, el desarrollo, la tecnología, el avance en la ciencia, la medicina, los descubrimientos, los viajes espaciales, todas esas cosas son parte de las experiencias que estamos adquiriendo y fomentando para ser los maestros, los únicos más conocedores de este mundo material. Gracias. Por nada, Carlos. Ahí Marco quiere hablar. Adelante, Marco. El micrófono, micrófono. No, 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 tienes el micrófono apagado. No, yo lo que le quería decir a Carlos, que a nosotros nos tocó desarrollar los minerales, porque nosotros en el periodo vulcano a los minerales que van a ser humanos les vamos a dar la mente, nosotros. Y desde ahora ya estamos trabajando con los minerales, lo estamos convirtiendo en trenes, en aviones, en bicicleta, inclusive ya le estamos dando cierta inteligencia, que la inteligencia artificial no tiene un espíritu que gobierne, pero ya se están dando pasos. Cuando ellos sean humanos, van a ser muy superiores a nosotros, porque ya nosotros estamos trabajando con ellos, lo estamos preparando, le estamos dando hasta forma humanoide con los robots y lo que viene no es fácil. Así que ese trabajo nos tocó a nosotros con el reino mineral fundamentalmente, aunque como somos seres humanos, tenemos conciencia humana, no podemos trabajar con la vida que anima la forma, solamente con la forma. No le podemos dar vida a los minerales, porque no estamos capacitados para eso. Eso después, en el periodo de Júpiter, sí ya podremos tener la palabra creadora y crear y ir trabajando poco a poco con la vida. Pero ahora nos toca trabajar con la forma. Y lo que hemos hecho ha sido extraordinario, desde la bicicleta hasta un cohete para ir a Marte. Así es. Susana. Susana tenía la mano levantada, sí.
Susana, tienes el micrófono apagado. El problema es que yo para abrir el micrófono no es fácil. Nada, yo quería decirle al amigo Carlos que nosotros somos los hijos de Caín. A los hijos de Caín, vaya, los que estamos en estas escuelas, ¿no? Se le dicen los hijos de Caín. Y somos o son los encargados, ¿no? De avanzar la parte material. Sin ella, pues yo pienso que no habría avance alguno si no existieran los carros, los aviones, si no existiera la comunicación que hizo que la raza, primero que los seres humanos pudieran trasladarse de un lugar a otro, cada vez más lejos, que pudieran unirse las razas, que pudieran, por supuesto, inventando los carros, inventando los aviones. Después de eso, no hubiera subido el nivel de vida si no hubiera avanzado la medicina como ha avanzado, todas las vacunas que hasta cierto punto se dice que son ponzoña, ¿no? Que se le ponen al cuerpo, pero que si lo vamos a mirar desde otro punto de vista, ha hecho que la humanidad pues alargue su vida, ¿no? Los hombres alarguen su vida, porque está la vacuna contra el tétano, está la vacuna contra la rabia, la vacuna todos los medicamentos que se han inventado, que eso ha alargado la vida de los seres humanos y hace que sea más productiva y que se aproveche mejor. O sea, que si no existieran esos inventos, la humanidad se hubiera estancado, no hubiera dado ni siquiera un paso, al contrario, yo pienso que hubiera retrocedido hasta extinguirse completamente. O sea que los hijos de Caín han sido de mucha utilidad, han hecho mucha falta en este proceso. Por eso es que yo siempre aplaudo, a pesar de que puede traer sus inconvenientes, yo siempre aplaudo el avance, las cosas que vienen, los inventos nuevos y todo lo que sea avance de la humanidad desde el punto de vista científico. Y pienso que, por supuesto, también espiritual, esto está primero que todo, pero yo aplaudo mucho lo que es la ciencia. Eso era, Carlos. Gracias, Susana. Muchas gracias. Marco, vamos a cerrar la grabación y continuamos hablando. Hay una pregunta en el chat para contestarle a Iraida, que pregunta algo aquí, entonces lo hacemos después de... Correcto. Vamos a cerrar, voy a proyectar la oración. Ok, ahora un caballero, si nos hace el favor amablemente. Yo la digo. Adelante. Siempre José Javier sacando las castañas del fuego. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Handel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Buenas noches a todos y